Semana 10 de la NFL y un equipo titular de 10 también que tengo aquí, Lalo Varela, Rebeca Landa, Pablo Viruega. Antes de arrancar, Lalo, ¿ya te tomaste un buen café hoy? Estoy preocupada, Lalo. Leíste que no sé hacer café, ¿verdad? Sí, Me no, me quedó sorprendió, ¿eh? espantoso. Me sorprendió A mí muchísimo. también. Oye, lo que sí, bueno, ¿para qué me meto en esas cosas? Pero sí, no, soy malísimo para el café. Bueno, Horrible. Es mejor agua. bueno, luego te damos un masterclass también, Lalo, pero se nota que tu esposa Eva, saludos a Eva, que te cuida muchísimo. Y nosotros aquí también te vamos a cuidar, Lalo, no te preocupes. Vamos a arrancar con la noticia del día. También, Lalo, voy a arrancar contigo porque el que también necesita un buen café ahora es Brian Dable, porque ya le dieron las gracias por parte de los Giants. Mi primera pregunta para ti es, ¿qué tanto te sorprendió ver la noticia? Y por supuesto que a mí me sorprendió, ¿no? Porque son tantas las cosas. Él fue el entrenador en el grupo de los Gigantes de que él tuvo que convencer al equipo de que le seleccionaran a Jackson Dart, porque no lo querían seleccionar tan alto en el draft, fue la primera ronda. Ese es por un lado. Luego se tardó en meterlo, total, ya cuando puede meterlo, el uso que le dio, ¿no? Yo hace unas semanas atrás decía, no, cuando el equipo no estaba funcionando con Dart, ¿sí? Algunos decían, bueno, tal vez no va a acabar la temporada o que había que despedirlo el próximo año. Yo les decía, no pueden despedirlo porque están trabajando para el futuro, presente, futuro, Pero perder de la manera en que han perdido desde que tomó las riendas, creo que fue en la semana 5, o sea, en 5 o 6 semanas, ha perdido 4 partidos estando arriba por 10 puntos o más en el último cuarto. O sea, ese es un punto. Luego, decía un servidor, no puedes seguir utilizando a tu coreback de la manera en que lo estás utilizando porque no es un linebacker. Cuatro veces ha estado en el protocolo de conmoción. ¿Cuatro? ¿En qué? 6 partidos que ha comenzado es demasiado para cualquier jugador. Y luego siendo el coreback, y esto yo no lo sabía, hubo un partido en donde él va a la casa de campaña, a esta azul, para pedir, hey, ¿cómo está mi coreback? No, eso no lo puedes hacer. O sea, en serio no pensó. Luego, reaccionando a esta situación, él estaba pensando más en mantener su trabajo que en la integridad física de su jugador y de desarrollarlo, que tenías que hacer las dos funciones y por supuesto había que despedirlo. Ahora, para cerrar, me llama la atención que lo despidieran ya ahora y no al final de la temporada. Lo que yo creo es que tienen ahí a Mike Kafka, que es un ex quarterback que estuvo trabajando ya algunos años tanto en Filadelfia como en Kansas City con Andy Reid. Algo tiene, quieren ver cómo funciona en esta segunda mitad de la temporada, pero no es fácil, ¿sí? Entrar de relevo de esta manera. Y sí me sorprendió que hayan despedido así a Brian Dowell. Y otro punto, yo era de los que pensaba que el entrenador de Ole Miss, se me escapa su nombre, Lane Lane Kiffin. Kiffin, Ujú. que fue su entrenador y que ha tenido ya experiencia en varios equipos y sobre todo en la NFL, pero era muy joven. Tal vez es él alguna persona que pudiera venir aquí, pero este fin de semana Ole Miss le extendió el contrato y le paga $4 millones más por temporada y está en los 12. O sea, los Gigantes, si llegaran a pensar en traer a Lane Kiffin, hay que pagarle todavía más. Sí, aparte lo de Lane Kiffin, sabíamos que se había, lo habían conectado con el trabajo también disponible de LSU o Florida, pero al final Ole Miss lo quiere asegurar, así que su regreso, más bien poder tomar este trabajo de los Giants, pues parece un poco difícil. Pero Rebe, quiero regresar a lo que decía Lalo justamente de tomar esta decisión en la semana 10. Sabemos que la situación difícilmente va a mejorar, pero para ti, ¿cuánto le puede afectar a Jackson Dart en su primera temporada de la NFL? Sí, a ver, creo que ese es el lado triste de todo esto, ¿no? Y estoy de acuerdo con lo que decía Lalo hace un par de episodios, como que la razón por la cual podríamos argumentar que debe de quedarse Brian Dable es para darle continuidad a Jackson Dart. Hemos visto una cantidad de mariscales de campo que tienen muchísimo talento, que llegan a la NFL en condiciones
realmente tristes y hacer tantos cambios me parece que acaba siendo muy complicado, ¿no? Para estos jugadores. No nada más en el tema de, ok, tienes que aprender un sistema nuevo, en el tema de conocer estilos diferentes de coacheo, pero también en el tema de confianza y seguridad. Ahora, yo también soy de la idea de al mal paso dar prisa y creo que es algo que ya todos sabíamos de Brian Dable, ¿no? Su récord de 20, 40 y un empate como entrenador en jefe de los Giants. Todas estas cosas que hemos visto en su temperamento, o sea, fue multado por acercarse a la carpa médica cuando Jackson Dart tenía esa posible conmoción, ¿no? Fue su gerente general quien tuvo que ponerse los audífonos para escuchar lo que estaba sucediendo. Un entrenador que alguna vez le lanzó la tableta a Daniel Jones, un entrenador que se ha peleado con sus entrenadores en el sideline, un entrenador que renovó gran parte de su equipo de asistentes en los últimos 2 años. O sea, hay muchos argumentos por los cuales podríamos decir claramente no es la persona correcta para esta posición. Y la que es más grave para mí y razón por la que yo también creo que viene este despido, más allá de que acaban perdiendo otra ventaja de más de 10 puntos quedando 4 minutos en el partido, es cómo él estaba utilizando a Jackson Dart. O sea, lo estaba mandando a la guerra sin fusible. Y ahí es donde a mí me parece hasta poco ético. O sea, esto que decía Lalo, vas a arriesgar la integridad de tu jugador para salvar tu trabajo. O sea, eso habla de lo limitado que estás tú en resolver conflictos y aprovechar las armas que tienes en tu equipo. Y entonces vas a mandar a esta una persona con tantas jugadas de diseño en acarreos para mariscales de campo, identificando además que este chico no ha aprendido a cuidar bien con la velocidad y los fuertes golpes de la NFL. O sea, tú tienes que ser un mentor, pero primero que nada viene la salud de tus jugadores y que él no haya, por medio de sus acciones, comunicado de tal manera, a mí me parece realmente grave. O sea, quizás es lo mejor para Jackson Dart. Brian Dable ya no sea su entrenador, porque estaba dispuesto a poner en riesgo a costa de todo y quizá eso a largo plazo sí puede hacerle mucho más daño a la carrera del joven mariscal de campo. Pablo, ¿qué piensas? Pues de acuerdo con lo que dicen, y yo le agregaría que quizá en este momento lo más alarmante son los 4 protocolos de conmoción en los que ha pasado Jackson Dart, Sí. porque Brian Double ya está limpiando su oficina, ya está llenando las cajas con sus cosas y no es que se las van a mandar a su casa, pero el que se va a quedar en el equipo y el que va a tener que asumir las consecuencias de las conmociones o de estos 4 protocolos de conmoción es Jackson Dart y el que va a tener que aprender un nuevo sistema cuando llegue un nuevo entrenador. Nunca será buena una combinación de un entrenador que está potencialmente en su último año de trabajo o en la cuerda floja o en la silla caliente, esa combinación de un entrenador en la silla caliente con un quarterback novato, porque lo hemos visto en los años recientes. ¿Qué ocurre? Acaban por correr al entrenador en jefe y es un año desperdiciado para el quarterback novato. Lo que sí es que es muy atractiva la posición de entrenador en jefe en estos momentos para los Giants por Ujú. el talento que hay de ambos lados del balón. Y probablemente por ese talento es que el cambio de Jackson Dart, el momento que tuvo Scarborough, levantó un poco este equipo. No iba a ser el equipo que iba a pelear por el título de la división, no iba a ser el equipo que se iba a meter a la postemporada, porque los problemas de los Gigantes no radican en cambiar un quarterback. Hay otros problemas de fondo, pero un grave problema que sí hubo en decisiones importantes de los partidos fue Brian Double. A mí no se me olvida no solamente lo que ustedes decían de cómo poner y exponer a su coreback bajo estas llamadas de jugadas, porque dentro de la desesperación de Brian Double por querer mantener su puesto no le importaba, tan es así que fue y se metió a la carpa médica, como bien explicamos. Pero no se me olvida cómo en un partido en el que le tenían casi ganado contra los Broncos de Denver, se pone a lanzar, acaba siendo interceptado cuando tenía que haber corrido. O sea, el experimentado era él, el que tenía que tomar las decisiones era él, el que se supone que tenía que estar en calma era él y era pues el menos indicado para estar en calma y para tomar buenas decisiones. Por lo pronto a mí se me hace una buena decisión que lo hayan despedido porque ya había acumulado varias cosas como para estar en esa posición. Sí, y como al menos
para mí, más allá de los malos resultados, fue el que se haya metido de tal forma, como lo decías, Rebe, y sé que lo mencionaron también, haber entrado también en la carpa médica después de tanta información del protocolo de conmoción y lo importante que es realmente evaluar a los jugadores. Lalo, ¿querías decir algo? Sí, sí, por supuesto. Y luego otro punto que no hemos tocado. Lo que está haciendo Daniel Jones Ujú. también tiene que ver directo con Brian Double. O sea, hay muchas cosas aquí alrededor, pero lo principal es el no cuidar, el tratar de salvar su trabajo a costa de la salud de un ser humano y que no ha dado resultados. Yo trataba de defenderlo porque lo que hizo con los Bills, con George McDaniel, bla, bla, Josh Allen. con Allen, Sí. pero esto A- sí ya no era. a- O sea, muy difícil, muy Aunque difícil. realmente creo que la posición de Brian Double en el equipo se mantuvo por ese primer año que él estuvo con Barkley y con Daniel Jones, que llegaron hasta la postemporada. Creo que lo de Daniel Jones es un claro ejemplo de que no necesitas tener al mejor quarterback de la NFL, pero si tienes un buen coach, un buen corredor, una buena defensa, como en su momento lo pudo tener Nueva York, ¿sí? En el primer año de Brian Double, un quarterback mediano, por así decirlo, un buen quarterback puede llegar a tener muy buenas actuaciones. Lo que pasa es que le quitaron todas las piezas a Brian Double y luego vino una serie de decisiones mal tomadas por parte de él, independientemente de que tengas o no talento, ¿no? Porque saber en qué momento pedir un tiempo fuera, saber en qué momento consumir el reloj de juego, no va a depender de si tienes a Tom Brady, a Joe Montana o al quarterback que tengas. O sea, depende de el conocimiento y sobre todo de la tranquilidad que debas de tener como entrenador para saber dominar esa situación de juego. Sí, habrá que ver también quién llega en este momento. Perdón, Rebe, te interrumpí. No, no, sorry. O sea, otra cosa que a mí me sorprende de lo que estamos leyendo ahora, ¿no? Porque justo estamos como breaking news. Antes de que empezáramos este programa, se dio la noticia como 10 minutos antes, bueno, hora antes. Y la otra cosa que me sorprende es que el gerente general sigue en la posición y el gerente general, Joe Schoen, ¿sí se dice así su apellido? Ujú. Eh, Sí, sí. Va a ser quien se encargue de la búsqueda del nuevo entrenador en jefe. ¿Qué me dice eso a mí? Que entonces Joe Schoen sigue con su puesto como gerente general para la próxima temporada. Pero para mí es como, ¿qué estamos haciendo? O sea, Joe Schoen también es un gerente general que dejó ir todo ese talento, que dejó ir a un Saquon Barkley, que dejó ir a un Daniel Jones, que sí es cierto, ha traído a Scarabook, a Jackson Dart, que ha construido esta línea defensiva, pero entonces ya estamos confirmando por medio de esta última noticia de que él va a ser el encargado de traer un entrenador en jefe nuevo, que él se queda, o también le repartimos algo de responsabilidad a la situación que han vivido los Gigantes de Nueva York, porque no creo que solamente sea culpa de Brian Dable las condiciones en las que está el equipo. Este es un buen punto, porque él fue el que el año pasado, a estas alturas, deciden sentar a Daniel Jones. El mensaje que mandaron el año pasado, o sea, fue gravísimo. O sea, se rindieron. Cambias a Saquon Barkley a tu rival, a Filadelfia, y te rindes literalmente el año pasado dejando ir a Daniel Jones. Te haya gustado o no lo que estuviera haciendo, siéntalo y ya no luces. Eso es otra cosa, pero no darse por vencido y dejarlo ir. Sí, estoy de acuerdo en ese punto. Sí, Sí, o sea, además yo no entiendo por qué él está guiando las entrevistas de entrenador en jefe, a menos de que él se vaya a quedar. Y eso también a mí me sorprende. además él fue el que dijo en Hard Knocks, ¿no? Que I'm gonna lose a lot of sleep, que voy a perder muchas horas de sueño si es que mandamos a Saquon Barkley también a los Eagles y seguramente decisión tras decisión, bueno, y la temporada que tuvo Saquon Barkley, ni se diga.